Ahora sí, abrimos una nueva era, una necesidad que nos pide la audiencia y es tener un médico de familia de confianza con nosotros que nos aclare algunas dudas que tenemos en la calle. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Nolotil? El Nolotil es pues un analgésico de un buen tamaño, podríamos decir, al que los españoles guardan una cierta devoción desde tiempos inmemorables. El Nolotil es uno más en la familia y en nuestros hogares. Además, forma parte del desayuno, la comida y la cena de muchos menús. Sin embargo, son numerosas las personas que se sorprenden cuando les comentas que el Nolotil pues ha pasado a ser un medicamento suscrito a prescripción médica, ya que puede provocar efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta. Y para ello hemos buscado a un gran profesional, un investigador, un escritor, que nos pueda aclarar qué pasa con el Nolotil y si nos tenemos que preocupar, porque somos muchos los que lo usamos pues ya como con una cierta confianza. Francisco Peral se sienta en nuestro sofá por primera vez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta ayuda que tenemos pues un poquito de confusión en la calle y nos gustaría aclarar qué pasa o qué ha pasado con el Nolotil. Bueno, el Nolotil surge porque hay una alarma, una alerta farmacéutica en Denia. Se descubre que hay una serie de casos en los que ha habido efectos adversos por consumo del Nolotil. Se ya sabe incluso desde el 2002 que el Nolotil, el metamizol magnésico, que es su principio activo, produce efectos secundarios. Y uno de esos efectos secundarios grave y raro es la agranulocitosis, o sea, nos quedamos sin defensas. ¿Qué ocurre? Que ese efecto es más frecuente en personas de países del norte y en ingleses. No se ha podido demostrar, pero sí que se ha visto en la bibliografía que es más frecuente que aparezcan esos efectos adversos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay países europeos donde el Nolotil no se vende. Y aquí siempre hay que venderlo con receta médica, porque las recetas y los medicamentos llevan en su etiquetado una serie de números y una serie de señales. Entonces, todos aquellos que llevan un círculo o medio círculo, lo estamos todos viendo en estos momentos, necesitan receta médica. ¿Qué pasa? Que como el Nolotil es el quinto o el sexto medicamento que más se usa en España, pues muchas veces se ha producido una cierta laxitud en el cumplimiento de esa ley. Por otro lado, el que afecte más a esas personas, pues como a nosotros nos afecta menos, el número de efectos adversos no es alarmante. Y después el que se hayan producido varios en una misma sitio, pensemos que aproximadamente, por ejemplo, la granulocitosis o un efecto adverso grave del Nolotil, pues puede una bibliografía que he consultado, dice que son 32 casos de 700.000. Realmente, entre 700.000 consumos de Nolotil, que solo haya 32 casos graves, efectos adversos graves, no es mucho. O si te toca a ti, desde Hombre, luego claro. ¿Se conoce muchísimo. la dosis que tomaban estas personas? Porque, como yo he dicho en la introducción y vamos a ver ahora, son muchas las personas que bajo receta pueden llegar a tomar hasta 3 veces al día el Nolotil. ¿Se sabe cuánto consumían? El Nolotil, el metamizol magnésico, es un medicamento que baja muy bien la fiebre, que baja la tensión arterial y que es un buen analgésico. Tiene esas tres virtudes. Tiene también otros efectos secundarios. Uno de los más graves es eso, la pérdida de las defensas, la agranulocitosis. Entonces, el Nolotil no es tanto el que yo lo consuma 2 o 3 veces al día como el que lo consuma muchos días. Vale. El problema está en que si tú tienes un dolor de muelas y lo tomas un día o 2, es muy raro que te aparezca uno de estos efectos secundarios. El problema es cuando el dolor de muelas te dura 15 días y estás tomándolo 15 días. Entonces sí es cierto que para tomar más de 6 o 7 días el Nolotil habría que pensar en otro fármaco que no fuese este. Vale. ¿Hay otras opciones? Claro, o sea, vamos a ver, para quitar el dolor, si es el caso, existen muchos tipos de analgésicos y seguro que podemos hablar desde el paracetamol al ibuprofeno, pues hay muchas opciones. Lo importante es que cuando tengamos ese problema acudamos al médico y no la costumbre tan española de la vecina
ay, qué dolor de cabeza tengo, y la vecina te da lo que ella está tomando, y además lo hace de mil amores, y tú te lo tomas porque te duele la cabeza, y no vamos al médico a por ese medicamento. Y otro caso que tú estás comentando también es lo de las medicinas de libre dispensación, de libre publicidad, que se llama, especialidades de libre publicidad, que son aquellas que se venden sin necesidad de receta farmacéutica. ¿Qué es lo que pasaba con el Nolotil No, hasta el hace Nolotil muy poco? es un medicamento que desde hace bastantes años necesita receta médica. Lo que pasa es que la laxitud y después la farmacia casera. Bueno, es que donde quiere decir que tenemos... todavía a día de hoy hemos hecho pues una pequeña prueba y hay sitios donde te piden la receta y otros no. O sea, todavía vamos ahí con esa pequeña lentitud. Pero en el etiquetado viene su círculo que dice que ahí exige receta médica. Muy bien. ¿Me explico? O sea, lo estamos viendo de nuevo. O sea, cuando veamos serie de números. Sí, esos números en España, del número 150.000 al 600.000 son las especialidades que no requieren receta médica. Después del 600.000 a 649.999 son las de uso hospitalario. Y del 649.999, o sea, desde del 650.000 al 999.999 son las especialidades de prescripción. Y ahí están todas las que necesitan receta, tanto medicamentos psicotrópicos como analgésicos, como antibióticos. Vale. O sea, esos 6 primeros números identifican a esa especialidad farmacéutica. Y el último número que vemos, con un puntito y un 2, es como lo de la letra del DNI. Una fórmula matemática para comprobar que cuando escribes el número no te has equivocado y lo has hecho bien. Muy bien, pues vamos a ver un vídeo que nos explica lo que nos estás comentando, qué es lo que ha sucedido en nuestro país, esa alerta. Y bueno, vamos a ver un poquito de ese vídeo, me están diciendo mis compañeras. Vale. Y además ahí es donde es verdad que hay una alarma social, porque la gente que lo ha consumido siempre con cierta libertad y que no ha tenido un efecto secundario, de eso nos han dicho hasta incluso que de forma puntual a las embarazadas se le ha podido, pues no sé, de repente tienen ese dolor de muelas muy fuerte que ya no lo soportan y se les ha dado un Nolotil. Bueno, es cierto que... A lo largo de la historia, me refiero, que nunca hemos tenido ningún problema. Sí, aquí también en este aspecto el alarmismo muchas veces también hace su dosis de crear en la población, como ahora tenemos con los casos de las personas que han fallecido con gripe, pues todos los años fallece gente por gripe. Por ejemplo, en la región de Murcia el año pasado creo que murieron 46 personas en accidentes de tráfico y se diagnosticaron, por ejemplo, 114 casos de SIDA. Y se habla mucho de los accidentes de tráfico y no se habla de que todavía tenemos, por ejemplo, en el 2017 en Lorca se diagnosticaron 9 casos de SIDA y no se habla de eso. O sea, que todo depende de dónde se ponga el foco de la noticia. Hace unos meses se hablaba de un medicamento para la tensión que se retiraba, unos meses anteriores se estuvo hablando del ibuprofeno. O sea, recurrentemente el consumo de medicamentos es noticia. Y es noticia porque se consumen muchos medicamentos y muchas veces no se consumen correctamente. Y muchas veces yo podía contar anécdotas de pacientes con medicamentos, voy a contarte una, del Nolotil precisamente. Una señora que estuvo a punto de morir asfixiada porque le recetaron Nolotil, pero cuando se mandaba se usaba el Nolotil en supositorios. Entonces, claro, le dan el Nolotil en supositorios, como ella pensaba que eso era para tomárselo por la boca, se lo metió, se le atrancó con la dentadura, se le fue la dentadura para adentro y estuvo a punto de morirse asfixiada. O sea, como vemos, esa automedicación y ese consumo irresponsable de medicamentos, pues, no sé, es muy típico en España. Pero para los que no consumimos habitualmente ningún medicamento, pero sí tenemos Nolotil en casa, en caso de, no sé, un fuerte dolor de cabeza, lo que he dicho, pues un dolor de muelas, algo de este tipo,
que sí que tomas un día o dos si lo necesitas de forma puntual el Nolotil, ahora tenemos que acudir al médico para poder tenerlo en casa cuando te suceda algo así. Sí, lo bueno de eso es que se establece un control. O sea, el que se exija una receta, el que haya una vigilancia desde el farmacéutico y del médico del consumo de un medicamento, al final es bueno para todos. Ajá. Lo que no es bueno para todos es que lleguemos a una casa y nos encontremos el Nolotil con la aspirina, con el ibuprofeno, con el Voltaren, con el omeprazol para el estómago, o sea, el cajón de las medicinas. Es que en las casas suele haber un cajón, cuando no un armario de medicinas, y eso lo he visto yo mucho. Qué bárbaro. Y muchas de ellas incluso caducadas. Uy, qué peligro. Bueno, pues ahí está, y sigue existiendo. Y todavía existe la costumbre, ¿no?, de que cuando incluso algún paciente que fallece, pues las medicinas muchas veces se heredan. Es así. Y eso estamos en el 2019 y debemos de ir reconvirtiéndolo y confiar cada vez más en ese profesional que tenemos, que se llama farmacéutico, y que nos puede orientar muy bien sobre los efectos y sobre la bondad o no de tomar un fármaco u otro. Su consejo es imprescindible y complementa a la prescripción médica, porque los médicos estamos desbordados. En los centros de salud, tener 10 minutos para ver un paciente es un lujo que se perdió en los albores de los tiempos. Ahora con la gripe, si tienes 3 o 2 minutos, pues puedes darte con un canto en los dientes. Y esa es una realidad. Entonces, la prescripción tiene que cambiar, está cambiando, está surgiendo y se está implantando la receta electrónica. De esa manera vamos a poder saber en el historial de un paciente cuántos fármacos ha consumido y cómo, y si le han aparecido efectos secundarios o no, y eso nos va a permitir mejorar mucho la atención sanitaria en el capítulo farmacológico. Bueno, voy a hacer una pregunta ahora de la que desconozco la verdad cómo funciona, pero tengo interés, y es que creo que ya hay una aplicación de móvil donde podemos interactuar con nuestro centro de salud, pedir una cita, consultar alguna duda leve con nuestro médico o con un médico en este momento asignado. Yo creo que eso va a agilizar un poquito el hecho de que muchas veces pues acudimos al médico. Imaginaros, esta mañana a lo mejor tenías 15 pacientes, 10 de ellos con gripe o resfriado, y el resto pues querían simplemente recuperar sus recetas y continuar con su rutina, pero molestamos a veces para preguntas muy leves o cosas que realmente se podrían solucionar de esa forma, teniendo un contacto... Yo creo que nunca se molesta al médico, te lo digo de verdad. No Ni se para molesta. las cosas más leves. No, el problema muchas veces es que la administración no valora en realidad... o sea, aquí como estamos acostumbrados a que la sanidad es pública y gratuita, pero se está retrocediendo en los últimos años bastante en la calidad de la asistencia. Y además no solo en la calidad, sino en la humanización de la asistencia. Y eso es terrible para una sociedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con las nuevas tecnologías, las uso, y soy además... Bueno, tengo entendido que es una aplicación de la región de Murcia para los centros de salud. Sí, hay en Murcia Salud, tú puedes entrar y con tu número puedes por internet reservar cita con tu médico. Existen también aplicaciones, ya hay receta médica privada funcionando. La primera que empezó a funcionar fue en Sevilla, en una farmacia de Sevilla. Ya en Sevilla funciona la receta médica electrónica. La receta médica electrónica ya te permite incluso, imprimiéndola, llevártela a Suecia y a todos los países que están acogidos al protocolo 50 del Tratado de la Unión Europea, y que la medicina que tú consumes en España, si existe en el país al que vas, el farmacéutico de allí con esa receta y electrónica impresa te la dé. O sea, esos son avances, y es indudable que la telemedicina llegará,
pero yo sigo pensando que es un acto tan personal en el cual la telemedicina también tiene sus riesgos, ¿eh? Y el más importante es esa despersonalización, esa tecnificación. Yo lo más triste que veo es cuando escucho de un compañero el de la enfermedad de Crohn, el del cáncer de laringe. No, es Pedro o es María. Es una persona, no es una enfermedad. Y eso lo tendremos que volver a recuperar algún día. Bueno, pues yo te voy a comprometer a que pases más aquí con nosotros porque siempre tenemos alguna duda relacionada con la salud. Estamos comprometidos, por ejemplo, con el Foro de Educación Física y Deporte que se acaban de sentar con nosotros, vienen cada 15 días y ellos siempre que animan a hacer deporte, a moverse, hablan siempre de las pautas saludables, de la alimentación, de diferentes patologías que puedes tener si quieres iniciarte en el deporte, pero siempre necesitamos la figura de un médico que nos dé más confianza porque estamos un poquito reacios a las cosas que podemos leer en internet y en sitios que no son muy fiables. Bueno, en internet está desde lo más fiable, o sea, en internet tienes las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, tienes desde buscadores sanitarios, para buscar publicaciones científicas y tienes auténticos disparates. ¿Te llegan pacientes ya con el diagnóstico porque lo han mirado en internet? Sí, bueno, ahora sí, ahora un rival, no solo con el diagnóstico hecho, sino cuando tú emites un diagnóstico y pones un tratamiento, la segunda consulta es con internet a ver qué dice o qué no hace. Y eso sí es una realidad, pero bueno, tenemos que convivir con eso. O sea, el médico que no esté dispuesto a someter a crítica su trabajo, se equivoca. O sea, como esto no son 2 y 2, yo tengo que someter a crítica todos mis diagnósticos y todos mis trabajos que hago diariamente. Y es la manera de que yo mejore y de que mejoren mis compañeros. Entonces, cuando alguien me rebate algo, pues si tiene razón se la doy, porque aquí, como ninguno, tenemos la razón absoluta, y si no tiene la razón, pues le doy argumentos de por qué creo que él no tiene la razón y yo sí los tengo. El problema es cuando te quedas sin argumentos. Eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Pues muchísimas gracias. ¿Te comprometes, aceptas el reto de pasar por aquí más a menudo? Vendremos algún día, sí. Venga, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga. Y por ayudarnos, en este caso, a que miremos simplemente un poquito con lupa esos efectos secundarios de algo que tomábamos pues con mucha naturalidad cada día. Encantado. Un saludo a ti y a todos los que nos ven.